La reconstrucción masculina comienza donde se apaga el gesto. No nace de una imagen nueva ni de un discurso alternativo. No se anuncia, no se muestra, no necesita ser entendida para operar. A diferencia de la deconstrucción, visible, celebrada y certificada, la reconstrucción es silenciosa, lenta y costosa. No produce identidad, produce estructura. Reconstruir no es adoptar un rol ni asumir una pose. Es cargar con algo que no se puede delegar. La diferencia entre performance y reconstrucción no es ideológica, es material. La performance ocurre en el plano simbólico, en palabras, estéticas y relatos, y puede abandonarse sin consecuencias. La actitud, en cambio, ocurre en la vida real y deja marca. Decisiones, hábitos, renuncias, responsabilidades. Una se declama, la otra se paga. La reconstrucción masculina no se define por lo que se dice ser, sino por lo que se hace incluso cuando no conviene. Elegir sostener cuando nadie aplaude. Elegir el esfuerzo antes que la validación. Elegir el silencio antes que la exposición. Donde la deconstrucción enseñó a mostrarse correcto, la reconstrucción exige hacerse responsable, no de un discurso, sino de una vida. En la reconstrucción no performativa, el cuerpo recupera su función original, servir. Servir para trabajar, para resistir, para proteger, para intervenir cuando hace falta. El cuerpo deja de ser mensaje y vuelve a ser herramienta. No se entrena para agradar ni para intimidar, sino para responder, para estar a la altura cuando la realidad exige presencia y no explicación. La diferencia es clara. El cuerpo performativo busca miradas. El cuerpo reconstruido soporta peso. La reconstrucción no ocurre en el espacio digital ni en la circulación simbólica. Ocurre en la vida concreta, en la administración del tiempo, en la relación con el trabajo, en el modo de habitar un espacio, en la capacidad de sostener soledad sin anestesia. Reconstruir implica ordenar la vida material, poner límites reales, aceptar incomodidades, renunciar a estímulos fáciles. Nada de eso es estético, todo eso es estructural. Por eso la reconstrucción no resulta atractiva para la cultura del like, no rinde contenido, no produce narrativa inspiradora, no genera épica inmediata, produce continuidad, y la continuidad no se viraliza. Uno de los mayores obstáculos para reconstruir es la confusión entre firmeza y violencia. Pero endurecer no es embrutecerse, es ganar resistencia, resistencia al caos emocional, resistencia a la manipulación simbólica, resistencia a la urgencia constante. El varón reconstruido no es duro con los demás, es duro consigo mismo. No descarga su peso en el entorno, lo absorbe, lo ordena y lo transforma en acción. Esa dureza no grita, no amenaza, no se impone. Permanece. La prueba definitiva de la reconstrucción no performativa es simple y brutal. Ocurre sin público. Nadie la valida, nadie la celebra, nadie la convierte en identidad, y sin embargo es ahí donde se consolida. En la repetición de actos invisibles, en la coherencia sostenida, en una vida que empieza a tener forma, peso y dirección. La deconstrucción necesitó audiencia. La reconstrucción necesita tiempo. Reconstruir es volver a cargar con algo que este tiempo intenta disolver, la idea de responsabilidad masculina, no como mandato externo, sino como elección interna, elegir ser soporte, elegir ser eje, elegir no delegar siempre. No es un llamado colectivo, no es una cruzada, no es un movimiento, es una decisión individual que se vuelve visible solo cuando otros la reconocen sin necesidad de explicación. La reconstrucción masculina no se proclama, se detecta en la calma, en la firmeza, en la capacidad de sostener sin exhibirse, y justamente por eso, en una época saturada de gestos, empieza a ser lo único verdaderamente disruptivo. El deseo nunca fue neutral, pero hubo un tiempo en que tampoco estaba administrado, no era correcto ni incorrecto, era fuerza, empujaba, desordenaba, obligaba a decidir. Este capítulo no acusa al deseo ni lo moraliza. Lo que hace es mostrar cómo fue capturado, canalizado y utilizado políticamente cuando la izquierda perdió su sujeto histórico clásico y necesitó fabricar otro. Cuando el obrero dejó de funcionar como núcleo épico, el deseo, sexual, identitario y corporal pasó a ocupar ese lugar. La izquierda clásica organizaba el conflicto alrededor de la producción, el trabajo, el salario y la explotación. Había un antagonismo material, verificable, cotidiano.
Pero cuando ese eje se diluyó por consumo, por movilidad social o por agotamiento del relato, el conflicto necesitó relocalizarse, y ahí entraron los cuerpos, las identidades, las orientaciones, las sensibilidades. El deseo se volvió territorio político porque era lo único que todavía generaba intensidad. No se trató de liberarlo, sino de ordenarlo narrativamente, de clasificarlo, de dotarlo de enemigos, de convertirlo en bandera. El movimiento LGBT no fue creado por la izquierda, pero fue absorbido por ella, no por perversión, sino por necesidad. Necesidad de representación, de épica, de conflicto permanente. El problema no fue la visibilización, el problema fue la instrumentalización. Se habló en nombre de los gays sin fortalecerlos, se los representó sin volverlos autónomos, se los defendió discursivamente mientras se los mantenía dependientes del relato. La izquierda no emancipó al deseo, lo administró, lo mantuvo en estado de reclamo constante, porque un deseo satisfecho deja de ser políticamente útil. Uno de los efectos más corrosivos de este proceso fue la sustitución de conquistas reales por empatía simbólica, likes, campañas, declaraciones, gestos, banderas, mucha narrativa, poca estructura. La vida material de la mayoría de los gays no mejoró en proporción al discurso que decía defenderlos. Pero sí se consolidó una identidad frágil, hipersensible, permanentemente reactiva. El deseo dejó de ser fuerza vital y se convirtió en objeto de tutela. Para que esta maquinaria funcione, el conflicto no puede resolverse, tiene que mantenerse activo. No importa ganar, importa seguir discutiendo. Por eso se exacerban diferencias, se polariza el lenguaje, se moraliza el deseo ajeno. Mientras haya conflicto simbólico, hay centralidad narrativa, y en ese escenario, el deseo se vuelve rehén. El precio que se pagó fue alto, una generación entrenada para definirse por oposición y no por afirmación. Sujetos que saben contra qué están, pero no a favor de qué viven. El deseo, en lugar de empujar hacia la construcción, quedó atrapado en la denuncia, se volvió reactivo, culposo, administrado. Y un deseo administrado nunca es libre, es funcional. Este libro no propone negar las luchas del pasado ni ridiculizar causas. Propone algo más incómodo, retirar el deseo del campo de la manipulación política, volver a apropiárselo sin pedir permiso ideológico, volver a vivirlo como impulso vital y no como consigna, volver a decidir sin tener que representar a nadie. La reconstrucción masculina implica también esto, recuperar el deseo como energía propia, no como territorio disputado. Cuando el deseo deja de ser usado, empieza a orientar. Cuando deja de ser bandera, vuelve a ser motor. Y cuando deja de servir a un relato, vuelve a servir a una vida.